Hay historias que parecen imposibles de creer. Relatos que nos dejan sin palabras porque desafían toda lógica, toda razón humana. Y sin embargo, son justamente esas historias las que nos recuerdan que Dios sigue vivo, que su amor y su poder no conocen límites. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el sol se esconde lentamente detrás de los campos dorados y el aire huele a tierra mojada, vivía Elena Vargas, una mujer de 68 años. Su rostro, marcado por los años, era como un libro abierto. Cada arruga contaba una historia de lucha, de pérdida y de dolor. Elena había sido una mujer de fe en su juventud. En su casa siempre había una vela encendida frente a una imagen de la Virgen María. Su madre, doña Teresa, le enseñó a rezar el rosario todas las noches, y su padre, don Manuel, le repetía que quien camina con Dios nunca está solo. Pero el tiempo, con su paso silencioso y cruel, comenzó a borrar esa paz. Primero perdió a su esposo, Alfonso, víctima de una enfermedad repentina. Años después, su único hijo, Raúl, cayó enfermo y partió al cielo antes de cumplir los 30. Y con su partida, el alma de Elena se quebró en 1000 pedazos. Durante semanas no quiso salir de casa. Las flores que antes cuidaba con tanto amor se marchitaron. La Biblia que siempre tenía en la mesa del comedor quedó cubierta de polvo, y sus oraciones se convirtieron en gritos de dolor. En su corazón nació una duda, una herida invisible que crecía cada día más. ¿Dónde estabas, Dios, cuando más te necesitaba? Con el tiempo, esa duda se transformó en enojo, y el enojo, en rechazo. Elena dejó de ir a misa. Cerró la puerta de su casa a todos los que querían consolarla. Cuando escuchaba el repicar de las campanas de la iglesia al atardecer, cerraba las ventanas con fuerza y murmuraba: si Dios existiera, no habría permitido que me quedara sola en este mundo. Así pasaron los años. El pueblo seguía su rutina, los vecinos envejecían, y la fe de Elena se apagaba lentamente como una vela consumida. Su casa, una pequeña vivienda de paredes color crema y tejas antiguas, se convirtió en un refugio del silencio. Las fotografías familiares seguían colgadas en la pared, pero ella ya no las miraba. Era como si todo en su vida hubiera perdido sentido. Hasta que un día, una tarde gris de octubre, mientras limpiaba un armario lleno de recuerdos, encontró algo que despertó sentimientos dormidos. Una Biblia vieja, con la tapa desgastada y el nombre de su madre grabado en letras doradas. Era la misma que había recibido el día de su bautizo, hacía más de 6 décadas. Elena la tomó entre sus manos con un temblor leve. La abrió al azar, y vio un versículo subrayado con la letra delicada de su madre. Decía: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Salmo 34, 18. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. Por un instante, sintió un nudo en la garganta. Pero en lugar de consuelo, lo que surgió dentro de ella fue una furia contenida durante años. ¿Cerca de los que sufren? Dijo con voz temblorosa. ¿Dónde estabas cuando mi hijo murió? ¿Dónde estabas cuando me arrodillaba llorando, pidiéndote ayuda? Sus lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas. El peso del dolor, acumulado por tanto tiempo, estalló como un volcán. En un impulso de rabia, tomó la Biblia, salió al pequeño patio trasero de su casa y la lanzó sobre un montón de ramas secas. Encendió un fósforo, lo miró por unos segundos, y lo arrojó sobre el libro. Las llamas comenzaron a crecer. El fuego iluminó su rostro mientras sus ojos reflejaban una mezcla de enojo, tristeza y desesperación. El viento soplaba fuerte aquella tarde, y las hojas se agitaban como si quisieran apagar el fuego, pero Elena se mantuvo firme, observando cómo el libro que había sido símbolo de su fe se convertía en cenizas. Si existes, demuéstramelo, susurró entre sollozos. Pero si no vas a hablarme, si no vas a hacer nada, no quiero volver a saber de ti. Y con esas palabras, dio media vuelta y se encerró en su casa, dejando el fuego consumirse solo, mientras el cielo se tornaba de un gris oscuro, presagio de una noche fría. Esa noche, el silencio se apoderó de todo. Elena se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Las llamas del patio ya se habían apagado, pero en su mente seguía viendo aquel fuego, recordándole que había destruido lo único que la unía a su pasado de fe. Y, sin embargo, algo en su interior comenzó a inquietarla. Una sensación extraña, como un susurro que no provenía del mundo exterior, sino de su propia alma. Intentó ignorarlo, pero era como si una voz suave le hablara al corazón. Elena, no todo está perdido. Ella negó con la cabeza. No, no quiero escuchar más mentiras, dijo en voz alta, tratando de convencerse.
El viento sopló con más fuerza y una pequeña llama, la de una vela que había dejado encendida en la mesa, titiló suavemente. La luz se reflejó en la pared y, por un instante, formó la silueta de una cruz. Elena la miró fijamente, paralizada. Su respiración se detuvo. Y aunque su mente quería encontrar una explicación lógica, su corazón, por primera vez en muchos años, sintió algo distinto. Una leve punzada de esperanza. Lo que Elena no sabía era que esa noche sería el comienzo de un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Porque incluso cuando el ser humano quema su fe, Dios nunca quema la suya. Él espera pacientemente, entre las cenizas, el momento perfecto para volver a hablar al corazón. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. La mujer que perdió su fe. Después de aquella noche en la que el fuego devoró la vieja Biblia de su madre, Elena Vargas volvió a su rutina silenciosa. El sol salía cada mañana sobre las montañas, pero en su casa nunca amanecía del todo. El eco de las risas de su hijo Raúl y la voz dulce de su esposo Alfonso aún parecían recorrer las habitaciones, como si el tiempo se negara a borrar los recuerdos. Pero la realidad era otra. Elena vivía sola, acompañada solo por el murmullo del viento y el tic-tac del reloj que su padre le había dejado antes de morir. Durante años, había intentado entender por qué Dios le había quitado lo que más amaba. Recordaba con nitidez los días de su juventud, cuando asistía a misa con su familia, vestida de blanco y con una sonrisa que iluminaba todo el templo. Su fe era firme, inquebrantable. Creía que el amor de Dios podía con todo, que la oración movía montañas, que la Virgen siempre protegía a los suyos. Pero la vida, con su dolor implacable, fue golpeándola una y otra vez. Primero la enfermedad de Alfonso. Aquel hombre fuerte, trabajador, que había levantado su hogar con esfuerzo, comenzó a debilitarse poco a poco. Elena lo cuidó día y noche, rezando ante la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en su habitación. Encendía una vela cada mañana y pedía entre lágrimas: «Señor, no me lo quites, aún lo necesito». Pero el milagro nunca llegó. Una madrugada fría, mientras los pájaros aún dormían, Alfonso partió, dejando un silencio insoportable. El amanecer de aquel día no trajo luz, sino una oscuridad que se quedó a vivir en su alma. Pasaron los años, y Elena se refugió en su hijo, Raúl, un joven de corazón noble, siempre dispuesto a ayudar a los vecinos. Él era su motivo para seguir adelante, su única razón para levantarse cada mañana. Pero el destino volvió a golpearla sin piedad. Raúl cayó enfermo repentinamente. Los médicos hablaron de un virus extraño, de una complicación inesperada. Elena volvió a arrodillarse ante la misma imagen del Sagrado Corazón, ahora cubierta de polvo. Encendió otra vela, con las manos temblorosas, y oró con más fuerza que nunca. «Por favor, Señor, esta vez escúchame. No me dejes sola otra vez». Pero, al igual que antes, el cielo guardó silencio. Raúl murió en sus brazos una tarde de lluvia, y con él se apagó la última chispa de fe que quedaba en su corazón. Desde ese día, Elena dejó de orar. Guardó los rosarios en un cajón y quitó las imágenes religiosas de las paredes. El crucifijo que había colgado sobre su cama fue envuelto en un pañuelo y escondido en una caja, como si con eso pudiera enterrar su pasado. «Dios no me escucha», se repetía una y otra vez. Y poco a poco, esa frase se convirtió en su verdad. Sus vecinos del pequeño pueblo la veían caminar por las calles con la mirada baja. Antes saludaba a todos con una sonrisa, pero ahora apenas respondía un buenos días. Cuando pasaba frente a la iglesia, desviaba la vista. El repicar de las campanas, que antes le traía paz, ahora le recordaba todo lo que había perdido. El padre Esteban, un anciano sacerdote que la conocía desde niña, intentó acercarse varias veces. «Elena, hija, ¿por qué no vuelves a misa?», le decía con dulzura. «Dios no te ha olvidado». Ella respondía sin mirarlo: «Si Él no me olvidó, ¿por qué me quitó todo lo que amaba?». El sacerdote suspiraba, sabiendo que ninguna palabra humana podía curar una herida tan profunda. Y así pasaron los años. Elena envejeció sin darse cuenta. Su cabello, antes negro como la noche, se volvió blanco como la ceniza.
Sus manos, que antes acariciaban flores y preparaban comida para su familia, ahora solo temblaban al sostener una taza de té. Vivía en su casa de siempre, rodeada de recuerdos que le pesaban más que la soledad misma. Sin embargo, en el fondo de su alma, había algo que nunca se apagó del todo. Una pequeña chispa. Tal vez era el eco de las oraciones que su madre había hecho por ella. Tal vez era el amor infinito de Dios, esperando pacientemente a que su hija volviera a escucharlo. A veces, en las noches más silenciosas, Elena despertaba sobresaltada. Soñaba con su hijo Raúl, sonriendo en un campo lleno de luz. Y siempre, antes de desaparecer, él le decía la misma frase. «Mamá, no estás sola». Ella despertaba con lágrimas en los ojos, pero enseguida las secaba, negándose a creer que aquel sueño tuviera algún significado divino. «No quiero falsas esperanzas», murmuraba, mirando al techo. Pero Dios tiene sus propios caminos, y aunque Elena lo había olvidado, él nunca la olvidó a ella. Su historia estaba lejos de terminar. La misma Biblia que había ardido en el fuego no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. En medio de su amargura y su incredulidad, una nueva señal estaba a punto de aparecer. Y aquella mujer que había perdido la fe, pronto descubriría que Dios puede reconstruir incluso un corazón hecho cenizas. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El día de la ira. El amanecer de aquel día llegó sin color. El cielo estaba cubierto por nubes grises, y un viento frío soplaba entre las calles del pequeño pueblo. Elena Vargas se despertó más temprano de lo habitual. Llevaba varias noches sin dormir bien, atormentada por los recuerdos que se negaban a dejarla en paz. Había pasado exactamente una semana desde que había encontrado la vieja Biblia de su madre, la misma que había guardado por más de 40 años, y algo en su interior seguía ardiendo. Se levantó, preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana. Afuera, los árboles se mecían con suavidad, pero para ella no había belleza alguna. Su mirada se perdió en el horizonte, y sin darse cuenta, comenzó a murmurar. «¿Por qué me hiciste esto, Dios? ¿Por qué me quitaste a todos? ¿Qué te hice yo para merecer tanto dolor?» El silencio de la casa fue su única respuesta. Aquel silencio pesado, profundo, casi vivo, que parecía burlarse de sus palabras. De repente, un ruido seco interrumpió sus pensamientos. Un marco había caído de la pared. Era una fotografía antigua, tomada hace más de 30 años, donde aparecía junto a su esposo Alfonso y su hijo Raúl, sonrientes frente a la iglesia del pueblo. Elena la recogió del suelo con cuidado. El vidrio estaba roto, y una pequeña astilla le cortó el dedo, dejando salir una gota de sangre que cayó justo sobre el rostro sonriente de su hijo. La miró unos segundos, y algo dentro de ella se rompió definitivamente. «¡Basta!», gritó, lanzando el marco contra la pared. «Ya no puedo más». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Caminó de un lado a otro por la casa, abriendo cajones, tirando libros al suelo. Cada rincón parecía recordarle lo que había perdido. Sobre la mesa del comedor, cubierta de polvo, estaba la Biblia que había encontrado hacía unos días. Aún tenía el marcador con el versículo que su madre había subrayado tantos años atrás. Elena se acercó, la tomó entre las manos y la observó en silencio. Por unos segundos dudó. Luego la apretó con fuerza contra su pecho, y mirando al cielo, dijo con voz quebrada. «¿Esto es lo que querías de mí? ¿Que te siguiera amando mientras destruías mi vida? ¿Que creyera en tus promesas vacías?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no había tristeza, sino furia. Furia contra el silencio, contra el cielo, contra la fe que alguna vez la sostuvo. Abrió la puerta trasera y salió al patio. El viento soplaba más fuerte, levantando el polvo del suelo y moviendo las ramas secas que se acumulaban en un rincón. Allí, junto al viejo árbol de limones que su esposo había plantado años atrás, Elena arrojó la Biblia. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, pero no dudó. Tomó una caja de fósforos que guardaba en la cocina y encendió uno. El fuego iluminó su rostro por un instante, mostrando sus ojos llenos de dolor. «Si de verdad existes», susurró entre dientes, «muéstrame algo». Su voz se quebró. «Pero si no vas a hacer nada, entonces desaparece de mi vida para siempre». Lanzó el fósforo encendido sobre la Biblia.
Las llamas comenzaron a crecer lentamente, lamiendo las páginas amarillentas, devorando las palabras que un día la habían consolado. El fuego crepitaba, y cada sonido parecía una risa burlona del destino. Elena dio un paso atrás, observando cómo el libro ardía. El humo subía en espirales que se perdían en el aire, y el olor a papel quemado llenó el patio. Por un instante, el fuego reflejó su rostro, una mujer que había amado, creído y perdido todo. Una mujer que ya no esperaba nada, ni del cielo ni de la tierra. Mientras las llamas seguían su danza cruel, el cielo comenzó a oscurecerse aún más. Las nubes se tornaron negras, y un trueno resonó a lo lejos. El viento sopló con tal fuerza que las hojas se levantaron del suelo, girando en remolinos alrededor de Elena. Ella cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Si existes, háblame. Solo una vez. Dime que no fue en vano. Pero el trueno fue su única respuesta. El fuego seguía consumiendo la Biblia, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Una parte del libro se resistía a arder. Una sola hoja, doblada, parecía brillar entre las llamas. Elena no se dio cuenta. Su mirada estaba perdida, sus pensamientos lejos, sumidos en la oscuridad. Dejó que el fuego terminara su obra y regresó a la casa, cerrando la puerta con un golpe seco. El interior de su hogar estaba en penumbras. Se dejó caer en una silla y cubrió su rostro con las manos. El cansancio era más del alma que del cuerpo. Ya está, susurró. Ya no hay vuelta atrás. Durante horas permaneció así, en silencio, escuchando el sonido del viento afuera. Pero en el fondo, algo se movía. Una sensación leve, casi imperceptible, como un latido olvidado. Era como si una presencia invisible la rodeara, no para juzgarla, sino para esperarla. Esa noche, cuando el fuego se extinguió por completo, las brasas siguieron brillando débilmente en el patio. Entre las cenizas, una sola página sobrevivió. El viento no la arrastró. Quedó allí, intacta, cubierta de un resplandor suave, como si alguien la protegiera. Pero Elena no lo sabría hasta el amanecer. Esa noche, mientras las sombras cubrían su casa y las lágrimas secaban sobre su rostro, Dios comenzaba a escribir el inicio de su milagro. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La noche del silencio. La noche cayó sobre el pequeño pueblo de San Felipe, como un manto oscuro que parecía cubrir no solo las calles, sino también el alma de Elena Morales. El fuego de la tarde había consumido su Biblia, el único regalo que su abuela le había dejado antes de morir. Aún podía sentir el olor del papel quemado en sus manos, el eco de su propio grito resonando en la memoria. Había sido una explosión de ira, un acto desesperado de alguien que ya no podía creer, o tal vez, de alguien que quería que Dios la escuchara, aunque fuera a través de su rabia. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, golpeando las viejas ventanas de su casa. El silencio era tan profundo que cada crujido de la madera sonaba como un lamento. Elena se sentó en la vieja silla junto a la mesa, con una vela encendida, mirando el vacío. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban sin descanso. En su interior, una voz pequeña, apenas un susurro, le decía que había ido demasiado lejos. Pero el orgullo era más fuerte. ¿Dónde estabas cuando te necesité, Dios? Murmuró entre dientes. Me dejaste sola, me quitaste todo. El reloj marcó la medianoche. El silencio se hizo aún más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, un leve sonido la hizo levantar la cabeza. Era un golpe suave, proveniente del estante donde antes guardaba la Biblia. Elena se levantó con lentitud, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La vela titilaba, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. El golpe volvió a sonar, esta vez más claro. Al acercarse, vio un trozo ennegrecido de papel que se había deslizado al suelo. Lo recogió con cuidado. Era una página que el fuego no había alcanzado del todo. Las letras estaban borrosas, pero aún se podía leer un fragmento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Elena quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez no eran de rabia, sino de un dolor profundo,
mezclado con algo que no entendía. Esperanza, tal vez. Se dejó caer de rodillas, abrazando la hoja contra su pecho. «No puedo más», susurró. «Si estás ahí, si aún me escuchas, muéstrame algo, cualquier cosa». La vela parpadeó con fuerza, como si una corriente invisible hubiera pasado por la habitación. Durante unos segundos, Elena sintió una extraña paz. El viento afuera se calmó, y un silencio distinto llenó el aire. No era el silencio del vacío, sino el silencio de la presencia. En medio de aquel momento, recordó la voz de su abuela, aquella mujer de fe que siempre le decía: «Dios no grita, hija. Él susurra». Pero solo los corazones quebrantados pueden oírlo. Elena cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que podría recuperar. No sabía explicar por qué, pero algo le decía que no todo estaba terminado. Se levantó lentamente, apagó la vela y fue hacia su cama. No podía dormir, pero tampoco quería seguir huyendo. Mientras el amanecer se acercaba, el corazón de Elena comenzó a ablandarse, como la tierra después de una tormenta. En ese silencio, en esa oscuridad, empezó a brotar la semilla del arrepentimiento. Y aunque ella aún no lo sabía, esa noche de silencio sería el comienzo de algo extraordinario. Porque en el momento en que el alma se rinde, Dios comienza a obrar sus mayores milagros. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El milagro. El amanecer llegó con un resplandor suave sobre San Felipe. Las montañas parecían vestidas de oro mientras los primeros rayos del sol tocaban las casas silenciosas. En el interior de su pequeño hogar, Elena Morales abrió los ojos después de una noche interminable. No recordaba en qué momento se había quedado dormida. Todo lo que sabía era que su corazón ya no pesaba tanto como el día anterior. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Un perfume leve, como a flores recién cortadas, llenaba la habitación. Elena se incorporó lentamente y miró hacia la mesa donde había dejado el pedazo chamuscado de su Biblia. Lo imposible había sucedido. El fragmento, ennegrecido por el fuego, ahora estaba limpio, intacto, y las letras parecían brillar con una luz tenue, casi celestial. Elena se acercó, temblando. Esto no puede ser», susurró con voz entrecortada. Cuando sus dedos tocaron el papel, un calor suave recorrió su cuerpo. No era fuego, no era dolor. Era una calidez profunda, que se extendía desde su pecho hasta sus manos, como si alguien la envolviera en un abrazo invisible. De pronto, escuchó una voz. No venía de ninguna parte, y al mismo tiempo, parecía venir de todas. Era serena, amorosa, firme. «No has sido olvidada, Elena. Nunca lo fuiste». Elena cayó de rodillas, sus lágrimas corriendo libres. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó, sin atreverse a levantar la cabeza. «Soy aquel a quien buscabas incluso cuando decías no creer. Estoy en tu dolor, en tu pérdida, en cada día en que pensaste que ya no podías seguir. He estado aquí, esperando a que me dejaras entrar». Elena sintió su alma estremecerse. No podía ver nada, pero lo sentía todo. El aire se volvió denso, lleno de una presencia que no podía describirse con palabras. Por un instante, la habitación pareció llenarse de luz. Una luz viva, dorada, cálida. No hería los ojos, sino que curaba las heridas del corazón. Su mente la llevó a los recuerdos de su infancia. Ella, sentada junto a su abuela, escuchando pasajes de la Biblia mientras el sol se filtraba por la ventana. Recordó cómo había prometido no abandonar la fe, y cómo la vida, con su crudeza, había ido apagando lentamente aquella llama. Pero ahora, algo dentro de ella volvía a encenderse. «Perdóname, Señor», susurró. «Creí que estabas lejos, pero era yo quien se había ido». El silencio fue su respuesta, y, sin embargo, era un silencio lleno de paz. Una paz tan profunda que no necesitaba explicación. Elena permaneció de rodillas por largo tiempo. Cuando finalmente se levantó, el fragmento de la Biblia seguía sobre la mesa, pero algo más había cambiado. Allí, donde antes solo había cenizas, apareció una nueva Biblia, vieja pero intacta, con una cinta roja en medio. Elena la abrió con las manos temblorosas. La cinta marcaba el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el pasaje del hijo pródigo. «Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido.
Se había perdido y ha sido hallado. Elena cerró el libro contra su pecho, y las lágrimas se mezclaron con una sonrisa que hacía años no mostraba. He vuelto a casa, murmuró. Y tú me has esperado todo este tiempo. Aquel día, salió a caminar por el pueblo. El cielo estaba más azul de lo normal, y el canto de los pájaros le sonaba distinto. En cada rostro que veía, encontraba una chispa de vida, una señal de que Dios aún obraba en medio de lo cotidiano. Pasó frente a la iglesia de San Felipe, un lugar al que no había entrado desde hacía más de 20 años. El corazón le latía con fuerza, como si algo la llamara desde dentro. Empujó la vieja puerta de madera y fue recibida por el sonido suave de un órgano. El padre Miguel, un anciano sacerdote de mirada bondadosa, la reconoció de inmediato. Elena Morales, dijo con ternura. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ella asintió, sin poder hablar. Caminó hasta el altar y se arrodilló frente al crucifijo. La luz que entraba por los vitrales caía justo sobre ella. El padre Miguel, sin decir palabra, colocó una mano sobre su hombro y oró en silencio. En ese momento, Elena no pidió nada. Solo agradeció. Agradeció por el fuego que la había consumido, por las lágrimas, por la soledad, porque en medio de todo eso, había encontrado el rostro de Dios. Aquel fue el milagro. No una aparición grandiosa, ni una voz tronando desde el cielo, sino un renacer silencioso, un abrazo divino que transformó el corazón de una mujer que había perdido la fe, y la encontró en las cenizas de su propia rebeldía. Y mientras el sol iluminaba el altar, Elena entendió que los milagros no siempre cambian las circunstancias, a veces cambian el alma. El encuentro con Jesús. Los días siguientes al milagro fueron distintos para Elena Morales. Cada mañana, al despertar, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no veía el mundo con la misma frialdad ni con el mismo dolor. La amargura que durante años le había acompañado se había transformado en una calma nueva, en una paz que no provenía de las cosas materiales, sino de algo, o mejor dicho, de alguien, que ahora habitaba en su corazón. Sin embargo, había una sensación persistente, un llamado. Algo le decía que aún no había terminado su camino, que el milagro que había presenciado no era el final, sino el principio de un encuentro más profundo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de San Felipe, Elena decidió regresar a la iglesia. La puerta estaba entreabierta, y un suave canto provenía del interior. Entró con paso silencioso y se sentó en uno de los bancos del fondo. El templo estaba vacío, excepto por el padre Miguel, que oraba en voz baja frente al altar. Elena cerró los ojos. Señor, si fuiste tú quien me habló aquella noche, si realmente sigues conmigo, muéstrame tu rostro. No con mis ojos, sino con mi corazón. El silencio llenó la iglesia. Durante un instante, el aire pareció detenerse. Luego, una brisa cálida recorrió el lugar, moviendo levemente las velas del altar. Elena levantó la mirada y vio una figura de pie, junto al crucifijo. Al principio pensó que era una ilusión causada por la luz del atardecer, pero su corazón supo de inmediato que no lo era. Era Jesús. No estaba envuelto en gloria deslumbrante ni rodeado de ángeles. Estaba allí, con una túnica blanca sencilla, descalzo, con las manos extendidas y una mirada tan llena de amor que las palabras no podían describirla. Su rostro irradiaba paz, y sus ojos, tan humanos y tan divinos a la vez, la miraban con ternura infinita. Elena sintió que todo su cuerpo temblaba. Quiso hablar, pero su voz no salía. Jesús dio un paso hacia ella y le sonrió. «Te he estado esperando, hija mía», dijo con una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. «Has pasado por el fuego, por la oscuridad, por el silencio, pero ahora sabes que yo nunca te abandoné». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «Yo te quemé, Señor. Quemé tu palabra, negué tu amor», balbuceó entre sollozos. Jesús se acercó un poco más, y con un gesto suave, tocó su rostro. «No me quemaste a mí, Elena», dijo con dulzura. «Quemaste tu dolor. Quemaste lo que te separaba de mí. Lo que destruiste fue el muro que habías levantado entre tu alma y mi misericordia». Ella cayó de rodillas, con el corazón quebrantado, y sintió que una corriente de amor la envolvía. En ese instante, todo el peso de los años, toda la culpa, toda la tristeza, desaparecieron. Era como si un río invisible lavara cada herida, cada recuerdo. Jesús levantó su mano y le mostró una pequeña llama en su palma. «Este es el fuego del Espíritu», dijo. «No quema, sana. No destruye, ilumina. Llévalo contigo, y deja que otros vean en ti la luz que yo puse en tu corazón».
Elena cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, la figura de Jesús ya no estaba. El templo estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de presencia. Un silencio en el que todo lo invisible se volvía real. El padre Miguel se acercó lentamente, sin decir palabra. La miró con una mezcla de asombro y ternura. «¿Lo viste, verdad?», preguntó con voz temblorosa. Elena solo asintió, aún con lágrimas en los ojos. «Sí, padre, lo vi. Y no solo lo vi, lo sentí. Está vivo. Jesús está vivo». El sacerdote sonrió, conmovido. «Entonces, hija, lo que el fuego consumió no fue tu fe, fue tu distancia. Hoy el Señor ha encendido una llama nueva en ti». Esa noche, mientras regresaba a casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. Elena miró hacia lo alto y levantó las manos, como si quisiera abrazar el firmamento. «Gracias, Jesús», susurró. «Por buscarme cuando yo no te buscaba, por amarme cuando yo no te amaba». Una estrella fugaz cruzó el cielo, y en su corazón sintió la certeza de que esa no era una coincidencia. Era una respuesta. Desde ese día, Elena nunca volvió a ser la misma. Ya no era la mujer que quemó su Biblia en un arranque de desesperación. Era una mujer que había visto el rostro del amor, que había sentido el toque de Jesús, y que ahora llevaba en su alma una misión que transformaría muchas vidas. Una nueva vida. El amanecer en San Felipe nunca había parecido tan luminoso. El sol, filtrándose entre las montañas, tocaba cada rincón del pueblo como si quisiera bendecirlo. Pero en ningún lugar brillaba con tanta fuerza como en el corazón de Elena Morales. Desde aquella tarde en que vio a Jesús, todo había cambiado. Su mente estaba en paz, sus pasos eran firmes, y su mirada, ahora tenía una luz que no provenía de este mundo. La gente del pueblo empezó a notarlo. Aquella mujer que antes caminaba con la cabeza baja, evitando las miradas, ahora sonreía a todos con una serenidad que desarmaba el alma. En el mercado, donde solía ir con prisa y sin hablar con nadie, ahora se detenía para escuchar, para consolar, para compartir palabras de esperanza. Una vecina, doña Carmen, la observó un día y no pudo contener su curiosidad. «Elena, perdóname, pero tengo que preguntarte. ¿Qué te ha pasado? Antes apenas querías hablar. Y ahora pareces otra persona». Elena sonrió suavemente. «No soy otra, Carmen. Soy la misma de siempre, solo que ahora tengo un corazón nuevo». «¿Y quién te lo dio?», insistió la mujer. Elena miró al cielo. «Jesús. Él me lo dio». Doña Carmen se quedó en silencio. Algo en la voz de Elena, en su mirada, le hizo estremecer. No era fanatismo ni locura. Era verdad, una verdad viva. Los días pasaron, y Elena comenzó a ayudar en la iglesia junto al padre Miguel. Ordenaba bancos, limpiaba los vitrales, cuidaba las flores del altar. Pero su verdadera tarea era otra: escuchar. Decenas de personas, muchas de ellas cansadas de la vida, se acercaban a hablar con ella. Querían entender cómo alguien que había perdido la fe había podido recuperarla de forma tan milagrosa. Una tarde, mientras compartía su testimonio con un grupo de mujeres, Elena dijo algo que marcaría a todos los presentes. «Yo quemé mi Biblia pensando que así acabaría con el dolor. Pero no sabía que el fuego que encendí iba a revelar el rostro de Dios. Porque cuando tocas el fondo y clamas desde el alma, Jesús te responde, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Él está ahí». Sus palabras no eran ensayadas. Salían de lo más profundo de su corazón. Y mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. El padre Miguel, conmovido por su transformación, le pidió un día que hablara durante la misa dominical. Elena dudó al principio, decía que no sabía hablar frente a la gente, pero finalmente aceptó. Cuando subió al púlpito, la iglesia estaba llena. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos querían escuchar a la mujer que había visto un milagro. Elena respiró hondo y comenzó. «Durante años viví en la oscuridad. Perdí a mi familia, mi esperanza y hasta mi fe. Pensé que Dios me había abandonado, pero era yo quien me había alejado de Él. Lo busqué en mi dolor y lo encontré en el silencio. Quemé su palabra, pero Él no me castigó, me abrazó. Y hoy estoy aquí para decirles que no importa cuán lejos crean estar, Jesús siempre los espera. Siempre». El templo entero quedó en silencio. Muchos lloraban. Otros sonreían conmovidos. En ese momento, no era solo Elena quien hablaba. Era el Espíritu Santo que hablaba a través de ella. Desde aquel día, Elena se convirtió en un faro para los que sufrían. Visitaba a enfermos, oraba con los solitarios,
Llevaba comida a quienes nada tenían. Pero lo más importante era su presencia. Donde ella llegaba, algo cambiaba. La gente decía que su mirada tenía una paz que calmaba el alma. Una noche, mientras oraba frente a la cruz del altar, Elena sintió nuevamente aquella voz suave que había escuchado en el pasado. Bien hecho, hija mía. Tu dolor se convirtió en testimonio, y tu caída, en camino para otros. Ella sonrió, cerró los ojos y respondió con ternura. Todo lo que soy ahora, Señor, es por ti. Gracias por no rendirte conmigo. Y así, la mujer que una vez quemó su Biblia se convirtió en una portadora de la palabra. Ya no hablaba del fuego que destruye, sino del fuego que purifica. Ya no lloraba por lo que perdió, sino que agradecía por lo que Dios había restaurado. Porque cuando Jesús toca una vida, no solo la transforma, la convierte en un instrumento de amor, en un milagro vivo que otros pueden ver y creer. Elena Morales había encontrado una nueva vida, no una vida sin dolor, sino una vida con propósito. Una vida guiada por la fe que renació entre las cenizas. Mensaje para nosotros. La historia de Elena Morales no es solo la historia de una mujer que perdió la fe y la recuperó. Es la historia de todos nosotros, de cada alma que alguna vez sintió que Dios guardaba silencio, de cada corazón cansado que pensó que sus oraciones se perdían en el vacío. Es el reflejo de una verdad eterna. Jesús nunca se aleja, aunque a veces nuestro dolor nos impida verlo. Elena quemó su Biblia creyendo que destruía un recuerdo, pero lo que realmente ardía era su desesperanza. Y en medio de esas cenizas, Dios hizo brotar una nueva vida. Porque el amor de Cristo no se apaga con el fuego de la ira, ni se rompe con los gritos del sufrimiento. Al contrario, Él entra precisamente ahí, en el corazón roto, en la herida abierta, en el silencio donde ya no hay fuerzas para seguir. El mensaje es claro. Cuando creas que todo terminó, Dios apenas está comenzando. Cuando sientas que no puedes más, Jesús te sostiene aunque no lo notes. Cuando pienses que tu historia no tiene redención, Él escribe un nuevo capítulo lleno de misericordia y propósito. A veces, el Señor permite que pasemos por el fuego, no para destruirnos, sino para purificarnos. Lo que arde en las pruebas no es tu valor, sino tus miedos. No es tu fe, sino tus dudas. Y cuando todo parece reducido a cenizas, es ahí donde el Espíritu Santo sopla y enciende una llama nueva, más fuerte, más verdadera, más tuya. La historia de Elena nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor de Dios. Que incluso quien dice no creer, en el fondo, guarda una semilla de fe esperando volver a florecer. Jesús no busca corazones perfectos, busca corazones sinceros. Y cuando uno de ellos se rinde, cuando dice Señor, ya no puedo más, ahí ocurre el verdadero milagro. Quizás tú, que escuchas esta historia, estás pasando por tu propia noche oscura. Tal vez has sentido la soledad, la decepción, o el deseo de rendirte. Pero hoy, a través de la vida de Elena, Dios te dice, no apagues tu luz. Aún en el silencio, yo estoy contigo. No he dejado de amarte ni por un segundo. Jesús sigue vivo, sigue actuando, sigue transformando corazones endurecidos por el dolor. Él no se quedó en los evangelios. Él camina entre nosotros, entre nuestras casas, nos habla a través de los susurros de la conciencia y nos abraza cuando nadie más lo hace. Elena encontró a Jesús en su oscuridad. ¿Y tú? Quizás el Señor te está llamando ahora, en medio de tus lágrimas, de tus miedos, de tus preguntas. No lo ignores. Él no quiere castigarte, quiere sanarte. No quiere juzgarte, quiere abrazarte. Abre tu corazón, aunque sea un poco. Permite que esa pequeña chispa de fe vuelva a encenderse. No importa lo que hayas hecho, ni cuánto tiempo hayas estado lejos. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. El fuego que una vez destruyó la Biblia de Elena se convirtió en la llama que alumbró su alma. Y así puede ser contigo también. Porque el mismo Jesús que la encontró a ella, está buscándote a ti. No dejes pasar este momento. Hoy, ahí donde estás, puedes decirle con sencillez: Jesús, no sé cómo volver, pero quiero intentarlo. Tócame, renuévame, enséñame a creer otra vez. Y si pronuncias esas palabras desde el corazón, el milagro ya comenzó. Recuerda, el fuego puede consumir el papel, pero jamás podrá apagar la palabra viva que es Cristo. Y cuando dejas que Él entre en tu vida, incluso tus cenizas se convierten en luz.